Buen día para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta parte final, a la etapa final de la unidad 2 de aprendizaje de su curso Innovaciones Curriculares. En este cierre vamos a trabajar sobre la primera parte de la fase 2 del diseño curricular, es decir, sobre las estrategias del currículo, que no tienen otro nombre más que estrategias, experiencias o de aprendizaje o estrategias de enseñanza y aprendizaje que vamos a implementar en el currículo al cual se le va a hacer la innovación curricular. Se integran con la secuencia de actividades encaminadas al logro de los aprendizajes esperados, es decir, plantea una congruencia con el logro general establecido, con los logros específicos, o si redactamos competencias, con las competencias que se establecieron. Obviamente, estos logros también plantean una congruencia con los contenidos que se han elaborado y que se han establecido. Se recomienda trabajar en 3 columnas según el diseño establecido en el formato. Creo que son 3 o 4 columnas. Ustedes pueden decidir. Ahorita les voy a presentar un ejemplo que tiene 3 columnas y en el formato les doy uno de 4. Entonces decidan cuál de los 2 ejemplos realizar, pero lo importante es que se desglose así en columnas. ¿Qué haremos? Partiremos de la revisión de las metodologías. Es decir, ustedes seleccionan una metodología de diseño curricular y a partir de ahí plantean las estrategias de enseñanza y aprendizaje según esa metodología que han seleccionado. Presenten los principios de procedimiento. Cada una de las metodologías presenta etapas o procedimientos para esta selección de estrategias. Entonces, preséntenla ustedes cuáles fueron esos procedimientos, ese paso a paso que siguieron para las estrategias. Y finalmente indiquen qué procesos realizaron para seleccionarlas, las más relevantes. No vamos a hacerlo una por una porque si no, pues sería muy complicado. Simplemente vamos a hacer el proceso, indiquen nada más el proceso que realizaron para las estrategias más relevantes. Formulen recomendaciones a los docentes sobre cómo seguir una perspectiva práctica, y aquí le faltó la tilde a la A, una disculpa, de las estrategias planteadas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar una nota de recomendaciones para los docentes. Muchas veces somos diseñadores curriculares de cursos que no vamos a impartir. En ese sentido, tenemos que dar ciertas recomendaciones para que las estrategias que hayamos planteado puedan servir de ayuda, de guía, y que el docente pueda llevarlas o desarrollarlas de la mejor manera, dándole el sentido de la metodología que elegimos. Si elegimos una metodología práctica, pues vamos a darle ciertas recomendaciones al docente para que siga estas estrategias conforme a la metodología seleccionada. Muy bien. ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje? Pues hay un mundo y un sinfín de estrategias. Y bueno, ustedes pueden encontrarlas en internet. Yo les puedo dar algunas ideas: estudios de caso, aprendizaje cooperativo, organizadores gráficos, resolución de problemas y ejercicios, aprendizaje autónomo y reflexivo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en escenarios reales, resolución de tareas y ejercicios, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en retos, foros, elaboración de formatos en línea, reportes documentales dependiendo del grado o curso que ustedes hayan elegido para hacer su modificación curricular, diseño de proyectos, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí les presento el cuadro, el formato que tendrán que seguir para elaborar el listado de actividades o experiencias de aprendizaje y enseñanza que serán relevantes para el currículo. En la primera casilla tenemos actividades, experiencias, donde se va a mencionar la actividad que se va a realizar. Después tenemos el qué hará el alumno, qué es lo que tiene que hacer él, qué hará el profesor y con qué recursos. Acá les presento un ejemplo que ya está hecho y que quisiera que observen de manera detenida, con detenimiento, para que puedan ver cuáles son esos aspectos que se deben desglosar en cada una de las columnas. Ejemplo, aprendizaje esperado acá. Identifica sus áreas de interés periodístico con base en el análisis de diversas revistas. Estoy tomando un currículum de primaria y este es uno de los ejercicios que se hacen en uno de los clubes que actualmente se llevan en esta sección.
Acá está, actividades del docente, actividades de los alumnos, recursos. El formato que yo les planteé tiene primero actividades de los alumnos, actividades del docente y recursos, pero ustedes le pueden dar el orden que deseen, no tienen que casarse con un orden en particular. Y aquí, si se dan cuenta, en las actividades del docente, en la columna de actividades del docente, se enuncia la actividad, es decir, aquí se suprime una columna y se juntan la 1 y la 2. Aquí dice actividad 1, ¿qué periodista quiero ser? Aquí ya se mencionó la actividad, que vendría a ser, por ejemplo, una estrategia de enseñanza-aprendizaje sobre resolución de problemas y ejercicios o aprendizaje cooperativo. Ustedes dan la estrategia, mencionan el título de la estrategia y enseguida pueden desarrollar las actividades que va a hacer el docente, luego las actividades que realizarían los alumnos y finalmente los recursos con los que se harían. Les pido que pues pausen el video para que lo puedan observar, no lo voy a leer, no tiene caso, mejor pausenlo, revísenlo en el momento en que estén ustedes realizando esta parte de las estrategias, pues les sirva como guía. Ya les expliqué que podrían tomar este ejemplo o podrían tomar la base que les dejé aquí atrás, que es actividades, qué hará el alumno, qué hará el docente y con qué recursos. O pueden tomar la del ejemplo, como a ustedes les quede mejor. Recomendaciones. Importante. Ya para cerrar, les quiero dar estas recomendaciones que son importantes. Vigilar que haya congruencia. Siempre recuerden que estamos trabajando sobre un diseño curricular y eso implica que no se seleccionen las cosas al azar. No se selecciona ningún elemento al azar. Todo tiene una congruencia, todo tiene una metodología del diseño curricular sobre la cual se fundamenta. Entonces, vigilar que haya congruencia entre el aprendizaje esperado y las actividades que se plantean. Que la secuencia sea lógica y vaya de lo simple a lo complejo. Esto es importante. No le puedo decir a un alumno llegando que me desarrolle, que me cree un diagrama, si no es de un tema específico, si no ha pasado por la comprensión, el análisis, la comparación de algunos aspectos fundamentales previos a la creación del diagrama. Entonces es importante que las actividades vayan en una secuencia lógica de lo simple a lo complejo. Ahora, no existe una propuesta única para el diseño de las estrategias, pero se recomienda que haya obviamente siempre colaboración y dependiendo de la modalidad, se adecúen al entorno de aprendizaje, que sea colaborativo, que sea participativo, que los estudiantes tengan al menos el 50% de la participación en las actividades, que no sea solo una educación tradicional en la que el docente es el que tiene prioridad, el docente es el que habla y el estudiante es el que escucha. No. Recordemos que podemos utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que pueden llevarnos a darle al estudiante una participación hasta del 70% efectiva y esto es lo que tenemos que lograr, ¿no? Que sea un cambio de realidad en la educación. Eso sería todo por el día de hoy, por este tema. Espero que sus dudas hayan quedado despejadas y de algún modo si tienen alguna inquietud me pueden contactar, ya saben, a través del correo electrónico o de la mensajería interna del aula y estaré pues para escucharles o para atender sus dudas e inquietudes y tratar de resolverlas en equipo. Mucho éxito y seguimos trabajando. Así daremos cierre a esta unidad y empezamos la próxima semana la unidad número 3.